Resolvemos otro ejercicio de probabilidad total y de Bayes. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir recopilando datos. Nos dice, en un congreso médico se reúnen 250 médicos. 250 médicos en total, de los cuales 115 son alemanes. Pues 115 médicos son alemanes. 65 franceses. 65 son franceses. Y 70 españoles. Vale. El 75% de los alemanes y el 60% de los franceses y el 65% de los españoles están a favor de usar la vacuna contra la gripe. Entonces me están diciendo ahora cuántos de cada grupo están a favor de usar la vacuna. ¿Vale? Entonces, lo que voy a copiar ahora en rojo es el porcentaje dentro de cada grupo de los que están a favor de la vacuna de la gripe. Alemanes son el 75%, los que están a favor, el 60% de los franceses y el 65% de los españoles. Vale, esos son los que están a favor de la vacuna de la gripe. Escogemos un médico al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en contra de aplicar la vacuna? Bueno, vamos a resolver el ejercicio dibujando en primer lugar un árbol. Árbol en el que tenemos en principio tres opciones. Tenemos un congreso médico con tres tipos de nacionalidades. Tenemos alemanes, franceses, españoles. Probabilidad de cada nacionalidad. Bueno, pues casos favorables entre casos posibles. Los casos posibles siempre son 250, que es el número total de médicos que tenemos en ese congreso. Y los favorables tendrán que ver con el número de médicos de cada nacionalidad. Alemanes 115, franceses 65, españoles 70. Vale, ya tenemos las primeras probabilidades y ahora dentro de cada grupo pueden estar en contra o a favor de la vacuna. Bueno, pues a favor de la vacuna y en contra de la vacuna es lo contrario. Por eso le ponemos la barrita encima, a favor de la vacuna, en contra de la vacuna. Dentro de los franceses igual, a favor de la vacuna, en contra de la vacuna, y en los españoles, a favor de la vacuna, en contra de la vacuna. Y ahora vamos a buscar las probabilidades. Os recuerdo que lo que habíamos copiado esto en rojo era los que estaban a favor de la vacuna. Por eso, alemanes a favor el 75%, 0,75 la probabilidad, siempre en tanto por uno, nunca en porcentaje. Y como la suma de las ramas, la suma de las probabilidades de las ramas que parten de un punto tienen que darme 1, en contra estará el 25% restante. Franceses a favor de la vacuna el 60, por tanto en contra el 40 restante, y españoles a favor de la vacuna el 65, por eso en contra el 35% restante. Ya tenemos el árbol, ya tenemos lo más complicado hecho. Vamos a calcular lo que nos piden, que era, lo hemos leído antes pero volvemos a leer, escogemos un médico al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté en contra de aplicar la vacuna? O sea, la probabilidad de vacuna no. Bien, yo quiero calcular una probabilidad que puede ocurrir de tres formas distintas, que es siendo alemán, siendo francés o siendo español. Alemán o francés o español, sumo. Sería, por tanto, la probabilidad de ser alemán y que no le guste la vacuna siendo alemán, más la probabilidad de ser francés por la probabilidad de que no le guste la vacuna siendo francés, más
la probabilidad de ser español por la probabilidad de que no le guste la vacuna siendo español. Teorema de la probabilidad total, que es el teorema que se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso cuando se puede dar ese suceso de diferentes formas distintas. Bueno, pues seguimos el árbol y multiplicamos los diferentes caminos. A 115 entre 2,50 por no vacuna de A 0,25 más probabilidad de F 65 entre 2,50 por la probabilidad de no vacuna en F 0,4 más probabilidad de español 70 entre 2,50 por la probabilidad de que no le guste la vacuna siendo español 0,35. Hacemos el cálculo de todo esto y 0,317 es la probabilidad de que ese médico que elegimos al azar no esté a favor de la vacuna. Ya tenemos la primera parte, ya hemos aplicado probabilidad total, vamos ahora con Bayes y para ello vamos a leer lo siguiente que nos preguntan. Si elegido un médico al azar está a favor de aplicar la vacuna, o sea, sabemos que ese médico está a favor de la vacuna. Eso lo sabemos, ¿vale? Vuelvo a leerlo. Si elegido un médico al azar está a favor de aplicar la vacuna, sabemos que ese médico que hemos elegido está a favor de la vacuna, por eso es una probabilidad condicionada, porque sabemos que algo ha ocurrido. Y en la probabilidad condicionada siempre colocamos en la parte de abajo de la expresión lo que sabemos que ha ocurrido. Y sabemos que está a favor de la vacuna. Sabemos V. Y sigo leyendo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea francés? Me piden la probabilidad de que sea francés. En la probabilidad condicionada, lo que me piden es lo que coloco en la parte de arriba. Me piden la probabilidad de francés, pues arriba francés. Vamos a calcular esa probabilidad condicionada como un cociente. En el denominador, siempre la probabilidad que tenemos de lo que tenemos abajo. Y en el numerador siempre la probabilidad de que se den las dos cosas a la vez, o sea, la probabilidad de francés y a favor de la vacuna, la intersección. Calculo cada cosa. Empiezo por la de abajo. El médico solo puede estar a favor de la vacuna o en contra. Si hemos calculado antes la probabilidad de estar en contra y era 0,317, la probabilidad de estar a favor será lo que me falta para llegar a 1, el contrario, o sea, 1 menos 0,317. Y arriba la probabilidad de que se den esas dos cosas a la vez, de que sea francés y le guste la vacuna. Venimos al árbol y vamos a seleccionar dónde están las ramas que cumplen esa condición. Francés y además que le guste la vacuna. Francés y además que le guste la vacuna. Ahí tenemos las dos probabilidades que tenemos que multiplicar en el numerador. 65 entre 250 por 0,6. Ya está. Hacemos el cálculo de todo eso y nos da 0,2284. Esa es la probabilidad de que si le gusta, si cogemos un médico al que está a favor de la vacuna, ese médico sea francés. Espero que os haya servido. Nos veremos en próximos vídeos.